Ha sido un viaje muy duro. Ha tenido sus luces y sus sombras. Pero ha merecido la pena. Siento incertidumbre y nervios. Creo que está en mi identidad. Es difícil comprenderlo, pero sé que es ahora. Y no sé cómo va a ser el futuro. Es incierto, pero es prometedor. Vivía con mi hermano Iván, el mayor, mi hermana mayor Carla, mi hermano pequeño Nico, mi madre, mis abuelos y Mario. Familia humilde, tampoco teníamos mucho, pero no nos faltaba de nada, yo creo. Empecé a estudiar en una escuela que se llama Ximenis. Era un niño muy tímido, muy introvertido. De hecho, creo que sigo siéndolo, aunque a lo mejor no lo parezca de cara al público, sigo siendo una persona muy tímida. Iba bastante bien en los estudios, no me costaba estudiar y tampoco me costaba hacer ejercicio. Me apunté a un equipo de fútbol, me encanta el fútbol. Me lo tomé más como una manera de socializar. Estábamos todo el día juntos y yo creo que ahí empecé a tener como un círculo de amigos muchísimo más cercano y con el paso del tiempo pasó a otro nivel, pasó a querer competir. Y empezamos jugando fútbol sala y nos convertimos en probablemente el mejor equipo de escuelas de Girona ese año. Cada vez que me iba a casa, me iba al parque. Era una pista de piedra que estaba lleno de gente que tenía más de 18 años y yo iba a jugar ahí con 11, 12 años con gente muy mayor. Mi hermano mayor, que me saca 10 años, lleva mucho tiempo jugando videojuegos y fue el quien me introdujo en el mundo de los videojuegos. Él jugaba a todo tipo de videojuegos. Jugaba al Warcraft, jugaba al Starcraft y jugaba al Day of Defeat, un juego shooter de la Segunda Guerra Mundial, donde él era buenísimo y me pareció apasionante. ¿Cuándo empezó todo, más o menos? Iván sí que jugaba, él tenía un PC y podíamos verle jugar. Eso es el recuerdo que tengo yo. Sí. De escucharle a él hablar con sus compañeros y jugar los partidos en el Day of Defeat. Y jugaba a veces con los altavoces. Y también tenía la televisión en la pared, que a veces Sí, ponía me el acuerdo, HDMI. es Y verdad, nos poníamos en la cama. En la cama y lo veíamos. Y aprendíamos así. El problema era que no tenía ordenador. No teníamos dinero para comprar otro. Así que cuando mi hermano se iba de fiesta los viernes por la noche, yo pillaba su ordenador sin permiso y jugaba desde su cuenta. Cuando escuchaba que ponía la llave dentro de la puerta de casa, tenía que apagar el ordenador y salir corriendo a tiempo para que no me viera. El único problema es que la gente sabía que no era él y él se lo decían, entonces él cambiaba la contraseña y tenía que averiguar qué contraseña había puesto el próximo fin de semana. Y yo creo que gracias a eso nos introdujimos en los eSports a muy temprana edad. El primer recuerdo que tengo es del ciber. ¿Te acuerdas de eso? Sí, claro. Lo que pasó es que al final íbamos tanto que nos echaron la bronca. Sí. Nos castigaron sin ir al ciber y lo que hacíamos era coger la pelota Cerber que íbamos al parque Sí. y nos dábamos toda la vuelta a la manzana para ir al Me ciber por acuerdo. el otro lado. Y nos vigilaban desde el balcón para que no fuéramos al ciber. Y una vez nos pillaron. Y la excusa fue, no, es que chutamos tan fuerte que se nos fue la pelota al otro lado. ¿Te acuerdas? Una mierda de excusa. Ya. O sea, Pero a estás ver, jugando al ordenador. Para un niño yo creo que es una excusa. Ah, sí, Pero lo bueno. intentamos, pero... Ya. Cuando me di cuenta de que no podíamos comprar un ordenador, pues les pedía dinero a mis abuelos y a mi madre para poder ir al ciber. Y empecé a jugar por primera vez asiduamente y jugaba todo tipo de juegos, al Warcraft 3, el Counter-Strike 1.6 y pasé de ser un jugador bastante malo a ser bueno muy rápido, porque es como haber crecido con un tutorial debajo del brazo y solo tenía que aprender mecánicamente cómo jugar mejor y ya era de los mejores jugadores del ciber.
Por culpa de empezar a jugar, las notas empezaron a bajar y tuve muchos problemas con mis abuelos, con mi madre, por culpa de no sacar las notas que estaba sacando antes y no dedicarle el tiempo que le sacaba. Creo también que teníamos problemas familiares, problemas de todo tipo, y era mi forma de escapar un poco de ese mundo que me rodeaba, un poco difícil de solucionar cuando eres tan pequeño, y hacer un poco algo que no te haga pensar en ello, ¿no? Al fin y al cabo, bueno, hemos tenido una vida, yo creo que bastante distinta a lo que suele tener la gente. Es una infancia que no deberíamos de haber vivido tampoco. Cada vez que me hago más mayor, me doy cuenta de más cosas, porque cuando éramos pequeños no nos dábamos cuenta de lo que estaba pasando y creíamos que más o menos era algo que no era tan raro. Ya. Pero a medida que te haces mayor piensas, ¿qué cojones ha pasado? Y me alegro de que hayamos conseguido estar como estamos ahora, porque podría haber pasado cualquier cosa. Sí. Para como estábamos, el presente es impensable, sinceramente. Tío, había días que lo que comíamos era un plato de arroz. Arroz blanco sin nada. Sí, arroz blanco sin nada. Sin luz, pasando frío. Con la chimenea puesta, Ya. ¿te acuerdas del sonido del aire entrando por la ventana? Ah, sí, me acuerdo. De hecho, nosotros jugábamos a videojuegos también para que no pensáramos en estos problemas, nos aislábamos ahí dentro. Ya. Porque teníamos problemas de todo tipo y tampoco teníamos muchos amigos porque nos mudábamos de sitio, teníamos que empezar de nuevo y era complicado. Y era mi manera, y la tuya también, de no pensar en ello. Y algo que empezó como un hobby acabó metiéndonos en el competitivo. Al final conseguimos comprar un ordenador bastante malo, pero podía jugar a duras penas, y allí es cuando empecé a competir. Me busqué mi primer equipo, estuve jugando el Day of Defeat durante mucho tiempo y era en plan casual, pero se jugaba de vez en cuando contra otros equipos y intentábamos hacerlo bien y cada vez mejoraba más y me enseñaban cosas. Fue una época muy divertida, mucho más chill, donde no te jugabas nada ni jugabas para sobrevivir ni nada por el estilo, sino que te introducías en el competitivo. Y luego más adelante, después de ver vídeos en YouTube y competiciones de Counter-Strike y viendo que había gente que viajaba por distintos países del mundo y conseguían vivir de ello, lo que pensé es que en el Day of Defeat nunca íbamos a poder competir a ese nivel y que tenía que pasarme de juego si quería vivir de esto. Adri, que fue una de las personas más importantes en mi carrera, me había fichado para un club que se llama G-Bots, que era suyo, y al quedarme sin internet uno de los meses, él vino a buscarme y me llevó a Barcelona, donde él vivía. 16 16 del del 7 7 del 2014. 2014. Hace casi 10 Casi 10 años. años. 17 creo que te... ¿Cuánto? 2014. 2014, sí, por ahí va. 17 años. 17 años. Hostia, 17 años. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Oh, madre mía. Tú. Madre mía. Yo tengo la mía en casa. Pero esto es una reliquia con los nombres, ¿eh? Firmada y todo, sí. Para mí que aparecieras tú en ese momento, yo creo que me salva. Porque teníamos una situación familiar jodida. No podíamos pagar las facturas y a mí me daba mucha vergüenza. Porque nunca le había transmitido a nadie los problemas que teníamos. Intentábamos Lo intentabas ocultar, ocultar, claro. pero era imposible de ocultar. Ya, se veía. Viniste con una maleta que era más grande que tú, con dos prendas dentro. Porque a mí me daba vergüenza ir sin nada. Entonces hice ver que llevaba muchas cosas. Y tu madre, pues por lo que sea, ella quiso guardarme las cosas o algo y vio que no tenía nada. Y te preguntó, de hecho, en plan de quién es este chaval, ¿no? Porque ha venido así. Él decidió hacer una gaming house en Sabadell, consiguió un piso en Sabadell donde él puso literas en habitaciones y nos fuimos los del equipo allí. La quería hacer para mí, yo quería competir y estaba construyendo todo, habilitando las habitaciones y demás, y te dije, va, vente, no pasa nada. Y estábamos con una mesa, paredes blancas, una mesa, el router en el suelo, un ventilador, y ahí jugábamos, mientras pintábamos, preparábamos toda la casa, y ahí entrenabas y competías. Jugaba 12, 13 horas al día
Y recuerdo que antes de irme a Gamergy estuve viendo todos los partidos de nuestro mayor rival en esa época, estudié cómo iba a comunicar la información, veía caer un humo en el aire y sabía qué táctica era, qué es lo que iba a decir, qué es lo que necesitaba, qué es la solución, todo. Yendo en coche, me llaman y me dicen que mira, que hay overbooking en el hotel, que no os podéis quedar allí. Y de viaje cogimos lo único que había, un albergue al lado del parque de atracciones, en una habitación que eran literas, con baños compartidos. Y luego irte al evento y intentar ganar el evento. Sí, épico, era épico. Los otros estaban en hoteles y tal, o sea, muy lo que era antes. Ahora esto ya no pasa, ahora le dices a un jugador que tiene que dormir en un albergue y te dice, ¿pero qué dices? Estás flipando. Y acabamos ganando el evento. G-Bots, que son los nuevos campeones de la temporada número 9 y confirman su favoritismo imponiéndose por 2-0 a Existence. Les pegamos una paliza en la final, 13-1, 13-3, y nos acabamos llevando la primera Gamergy, me dieron el MVP y me quité un peso de encima enorme. El club había ganado, Adri había ganado, todos mis compañeros habíamos ganado y estaba súper feliz, pero necesitaba más. Muy buenas noches, último partido de la primera jornada, G-Bots contra Fnatic. David, rápido, ¿sí se puede? Se puede, y vamos a hacerlo. Fuimos a un evento internacional en Barcelona, en la SL Expo, donde nos clasificamos al ganar un clasificatorio español y venían todos los mejores equipos del mundo. Estaba Fnatic, que por aquel entonces era el equipo a batir, habían ganado muchos torneos seguidos, el Major, tenían superestrellas y nos tocó jugar contra ellos. Está desactivando. ¡Vamos, Miguel! ¡Hazlo, Miguel! ¡Para de desactivar! ¡Y lo mata! ¡Sí! ¡Lo celebra! ¡9-9, Navi! En ese partido casi ganamos al mejor equipo del mundo, quedamos 16-13. I'm happy with the results. You really should be happy with the result. You said you were 3 levels below what Fnatic were at. You were playing on the same level there. I don't know. This is only one best of one. They are still the kings of CSGO. Take it, you're now the crown princes. We look forward to seeing you play again tomorrow. Thank you very much, Mixwell. Y gracias a eso, un ojeador internacional me puso en una lista de mejores jugadores que vienen desde abajo y Optic Gaming me contactó. Pues me acuerdo que me lo contaste como que, bueno, mira, me han hecho esta oferta, Optic Gaming, que yo no lo conocía, que es un equipo muy fuerte de Call of Duty y demás. Me dijiste lo que ibas a cobrar y no pude decirte que no. Tú no querías irte. Yo ahí tenía la sensación de que, bueno, toda mi vida lo he pensado, de que me habías ayudado tanto que te debía algo. Yo pienso y siento que tuve muchísima suerte. Creo que me has salvado la carrera en un momento súper importante donde tenía muchos problemas y si no fuera por ti no estaría donde estoy. En ese momento pensé que estaba siendo muy egoísta, también te lo digo. O sea, yo sabía la situación que tenías tú y a veces lo pensaba y me jodía muchísimo. Y me hacía ganas de volver. Pensaba en ti, en todo lo que te pasaba y no sabía cómo solucionarlo tampoco en ese momento. Y tenía como una batalla mental constante. Porque, bueno, tú estabas lidiando con todo y yo me voy. Entonces, todo para ti. A ver, todo para los dos. Tú también tenías lo tuyo. No creo que por irte es como el que va a buscar ayuda, ¿sabes lo que te quiero decir? Yo lo vi como que te dejaba tirado. Pero yo no lo sentía así en ningún momento. Me alegro de saber eso, la verdad, me quita un peso encima. No, para nada. Tomaste una buena decisión. Bueno, eso creo. Lo hiciste, lo de esto. Mírate ahora, míranos ahora. Si no hubiera salido bien y hubiera tenido que volver para ayudarte, lo hubiera hecho. Sí. O sea, yo prefiero 1000 veces más que tú estés bien a que a mí me vayan las cosas bien. Sí, lo sé. Yo sacrificaría toda mi carrera por ti. Cuando llegué a Estados Unidos nunca había sido tan feliz al competir y yo notaba que estaba muy preparado. Y nada más llegar, recuerdo que cada partido me lo preparaba a muerte, tenía compañeros de equipo súper talentosos, me encantaba la organización, los fans me apoyaron desde el día 1, me sentía muy querido y me lo pasé súper bien.
El equipo cuando yo entré estaba top 26 o así del mundo y en un año éramos top 2 del mundo. Creo que fue a nivel personal mi pico, donde di el nivel más alto en toda mi carrera. Tenía 20, 21, 22. Creo que fue el mejor Oscar con diferencia. Ganamos un torneo internacional brutal que es la E-League, jugando contra Astralis, el mejor equipo de la historia de Counter-Strike, y creo que fue el evento internacional más grande ganado jamás por un equipo estadounidense hasta la fecha. Era un hito. If you guys don't drink coffee, I'm fucking taking this back. Drink coffee? I do. I don't. You don't? I don't drink anything. Caffeine. Believe that. If you like chocolate, Cocoa Pebbles, where is that? Cuando llegué a Estados Unidos, Héctor, que es el CEO de Optic Gaming, es la persona que me dijo que tenía que introducirme en la creación de contenido. Me ha ayudado a hacer todo el papeleo, haciendo las colas en la seguridad social, haciéndome el DNI americano, cuando él era el jefe y tenía otras cosas que hacer. Siempre que he necesitado algo, él ha estado para ayudarme. The thing is that everything here is going to be the conversion from... I had to put the table on the corner because the table moves a lot, so it was hard to play without playing here. City Heaven. Cuando estaba compitiendo a ese nivel no tenía nada más en la cabeza que la competición. No quería tener pareja, no quería nada que me sacase del focus total que era ganar. De hecho, lo llevaría a un nivel casi enfermizo. Me exigía un nivel de perfección grandioso y me costó un poco más continuar con ese nivel de exigencia porque ya había conseguido las metas que me había propuesto y a partir de ahí fue un antes y un después. Jugar por supervivencia es diferente a jugar cuando ya no tienes nada por lo que jugar, solo por diversión. Y en mi cabeza nunca había jugado por diversión porque sabía que era lo único que tenía para poder sobrevivir. Nice! Woo! Let's fucking go! Good job. Tuve un montón de problemas para conseguir estar en el mismo nivel que antes. Me costaba más jugar 12 horas al día, mirar mis propias partidas para ver en qué podía mejorar, mirar cómo jugaba el rival. Cada vez era más difícil. Y tuve que cambiar mis metas para poder continuar compitiendo porque no podía tener las mismas de antes. Era muy difícil mantener la alegría porque estaba en un país distinto, viviendo en medio del bosque. Estás solo, tus compañeros viven en sus casas porque eres el único extranjero y no tienes a nadie con quien hablar. Echas de menos volver a casa con tus seres queridos y hay momentos durísimos en los que te planteas si deberías seguir ahí o deberías volverte, si vale la pena. Me lo planteé durante muchísimos meses. Esta es la primera foto que nos hicimos juntos en la SL Expo de Barcelona. Y creo que fue la última vez que ya nos vimos, porque tú ya te ibas al extranjero. Sí, aquí fue después de jugar contra Fnatic, donde hubo un after party después y pues estuvimos bailando encima del pole dance. Lo que pasaba es que yo estaba súper enfocado. Sí. Yo no quería tener ninguna pareja. Yo creo que estábamos en épocas distintas en ese momento. No, te iba a decir que yo no quería tener ninguna pareja hasta que te vi. Cuando ya empecé a tener una relación con Raquel y ella me empezó a apoyar incondicionalmente, pase lo que pase, aunque estuviéramos lejos, siempre me ha apoyado en ese sentido y lo ha entendido muy bien. Y eso ha sido un apoyo tremendo. Te entendía, no hacía falta que dijeses muchas veces nada. Pero porque contigo hablaba de cosas también que no hablaba con todo el mundo. Ya. Eso era diferente. Porque te escuchaba, claro. O sea, no, y porque me gustabas, entonces... Pero yo de normal en esa época era muy enfocado y yo creo que lo que tú me diste en ese tiempo es
poner los pies en el suelo y ser un poco más persona, ¿sabes? Mira qué distancia coge. Nos ha saltado encima antes. Ella me ha ayudado a ver las cosas de manera distinta, me ha ayudado a disfrutar de las cosas buenas muchísimo más y que las cosas malas no me hagan tanto daño como antes. El inicio fue muy duro, estuvimos separados muchísimos meses y yo creo que superar eso juntos creo que nos hace una pareja muy fuerte y no podía estar más agradecido de estar con ella. Aquí tenemos a una chica que no sé quién es, se ha colado. Y está aquí en la zona de dormir. 2 camas individuales porque todavía no nos hemos casado. Yo quiero decirte gracias por haberme dejado vivir todo a tu lado. Y hemos vivido cosas muy difíciles, pero también muy bonitas. Yo lo que más te agradezco es que pasara lo que pasara, siempre, siempre, siempre me has tratado con un cariño impresionante. Me has llenado un vacío que tenía que me ha hecho ser muchísimo más feliz y que sin ti no hubiera podido disfrutar todo lo que he podido hacer y todo lo que nos queda también. Ya. Porque para mí, pues, no sé, estaremos juntos para siempre. Yo no lo dudo. Yo tampoco. Yo no lo dudo. ¿Sigues soñando con la posibilidad de un equipo completamente español en algún momento? Sí, de hecho lo he dicho muchas veces, que es mi sueño ganar un Major con un equipo español. Me interesa saber cómo están los jugadores y a ver con quién podría hacerme un equipo y lo sigo muy de cerca. Estoy seguro de que acabaré teniendo un equipo español 100%. Mi sueño siempre había sido tener un equipo español y en una de las veces que volví a España de vacaciones hice el mejor equipo que creía que se podía hacer en España en ese momento y acabamos ganando a equipos que habían llegado al Major y ahí nos clasificamos para ir a China. No teníamos ninguna organización que nos representase, representábamos al país y Movistar Riders, en concreto Fernando Piquer y Paco, fueron los que cenaron con nosotros, les dije lo que quería hacer y ellos me apoyaron en todo momento, me dieron todas las herramientas para conseguirlo. Era un proyecto muy ambicioso, muy difícil y creo que al final no estábamos preparados. Fue una dosis de realidad muy grande. No salió como yo creía que iba a salir y me supuso un mental breakdown muy fuerte. Se me cayó el mundo encima porque pensé que había tirado mi carrera a la basura. Pensé que tendría que haber sido menos sentimental y haber entrado en un equipo internacional, no habérmela jugado de esta forma. Me daba la sensación de que no estábamos consiguiendo las cosas al nivel que a mí me gustaría. Y hasta ese momento durante mi carrera siempre había sido hacia arriba, entonces nunca había experimentado lo que era ir hacia abajo. Y estaba en China completamente fuera de mí y pensando en retirarme. Recuerdo que me quedé en la habitación y Raquel se fue con el equipo a ver China y yo me quedé en la habitación pensando en qué iba a hacer, destruido completamente y hasta que Raquel vino a la habitación y le expliqué que yo quería retirarme ya, que no aguantaba más. No veía cómo podía remontar esto, que era muy complicado, que cada vez me costaba más y que no me veía con fuerzas de hacerlo. Y ella se puso a gritarme y a llorar, a decirme que no podía dejarlo ahora, que no podía rendirme con todo lo que había hecho, que tenía un futuro muy grande por delante y que no podía dejar que me afectaran las cosas de esta forma, que saliera de la habitación, que fuera a ver China, que hiciera las cosas que tenía que hacer en el evento y que básicamente que me pusiera las pilas, ¿no? Probablemente sin esa conversación hubiera dejado de jugar en ese momento. Y justo salió Valorant. Y cuando salió Valorant pensé, es momento de que me cambie de juego y que haga todo lo que no he hecho en el Counter.
cuidando a mi comunidad, haciendo vídeos enseñando todo lo que he aprendido con el tiempo, enseñándole a la gente cómo se juega, los conceptos básicos, streameando todos los días, compartiendo todo lo que es mi carrera profesional para que puedan de verdad ver el valor de lo que hago. Hice todo lo que no había hecho antes y me fue muchísimo mejor. Para los principiantes, lo más importante es aprender a moverse y a utilizar tu entorno. Hoy os voy a enseñar cómo mejorar vuestro aim. Empezó Valorant dando drops para acceso a las betas y en mi stream se podía conseguir, así que me subieron los números muchísimo. Pasé de 400 viewers a en algunas ocasiones 10.000, 20.000. Yo me acuerdo cuando ya me había ido de Riders, que me escribiste y me dijiste, oye, me he enterado de eso, tal, no sé qué, si quieres podemos buscar la forma de hacer algo juntos. Y fuimos a comer un día, estuvimos hablando de pues, cómo hacerlo, en qué idioma deberíamos hacerlo incluso. Sí, yo lo que recuerdo es que te escribí porque en esa época estaba con una agencia que se suponía que tenía que hacer todo el tema de los vídeos de YouTube y ellos no lo estaban haciendo bien. Empecé a pensar en gente, me viniste tú a la mente y tenía que subir un vídeo a las 7 ese mismo día porque había un embargo de Riot que no nos dejaban subir el contenido hasta las 7. Y te contacté a ti, te expliqué toda la situación y nada, lo hiciste súper rápido y yo pensé, bueno, pues lo podemos hacer esto más veces. Empecé a competir en torneos con mi agencia de representación y poco después G2 me ofreció entrar. Querían que fuese la imagen del equipo y que hiciera el equipo yo mismo. Entonces yo pude escoger a la gente que entraba y ahí empezó todo. ¡Nice! ¿Habéis ganado? Estuve en G2 durante 2 años y en los primeros 9 meses ganamos todos los torneos. Era considerado uno de los mejores jugadores del mundo, con un equipo que me encantó. Nunca me lo había pasado tan bien como en ese equipo, sinceramente. Era un equipo que teníamos una sinergia brutal, nos llevábamos súper bien fuera del juego. Dentro del juego teníamos un estilo muy llamativo, agresivo. Era muy divertido. Después vino el equipo de los 3 españoles con Lucas y con Lamenta y esa fue, yo creo, la época donde el mejor contenido de eSports de la historia del Valorant ha sido creada. Hice vlogs diarios de mi vida real, stream de todos los torneos, stream diarios, vídeo diario en YouTube. Espero que paséis un gran día y os quiero mucho. Estaba en la cresta de la ola y encima todo me estaba saliendo bien. La gente empezó a tener muchísimo cariño por mí, por todo lo que estaba haciendo. Me estaba saliendo todo genial y conseguí remontarlo y tener una vida completamente distinta a la que estaba teniendo antes. Jugador de eSports del año, Miswell. Miro hacia atrás y digo, menos mal que salió Valorant. Ha habido momentos muy bonitos en G2, sobre todo los principios y el primer equipo, pues la primera época de Kelos, Cold y tal. Y luego ha habido momentos también duros ahí. Al final está bien tener una persona ajena al equipo y a la competición con la que puedas hablar, desahogarte, sí. Ver si tu punto de vista es normal, ¿no? Y bueno, yo al menos siempre he querido poder ofrecerte eso también, como amigo. Yo creo que en todos esos momentos difíciles, incluso en los bonitos también, había alguien con quien celebrar las cosas que a veces no se podía. Y en los momentos difíciles ha sido un pilar súper fundamental. He tenido conversaciones contigo en el hotel larguísimas, donde hemos hablado cómo tenía que abordar la situación y siempre me has dado un punto de vista, a veces diferente al mío, que me ha hecho pensar y me ha hecho cambiar de opinión. Y me has ayudado un montón. No te lo digo mucho, pero me has ayudado un montón y te lo digo de corazón, que estoy súper contento de que trabajemos juntos y todo lo que queda. Y todo lo que queda, ¿eh? Todo lo que queda. Acabamos de empezar, ¿eh? Sí. Valorant pasó a ser una liga franquiciada y yo todavía estaba en G2, pero pasó algo que hizo que G2 no entrase en franquicias y empecé a buscar un equipo nuevo. Entonces puse la frase del futuro es incierto pero prometedor.
hablando con varios clubes y al final el club que más quiso tenerme fue Heretics, que hizo una propuesta muy fuerte y acabé entrando para jugar la liga franquiciada, que yo quería vivirlo en primera persona. Y la verdad es que es una experiencia totalmente distinta a lo que había hecho hasta el momento. Es muy bonito jugar en el escenario como si fuera un coliseo donde la gente está viéndote desde arriba. Vino gente de Latinoamérica a verme jugar, que se compró un vuelo. Es una locura. Y eso hacía que cada semana estuviera motivado incluso cuando nos iban mal las cosas. Pero también es cierto que el sacrificio de tener que ir de otro país, de tener que entrenar todos los días, de apenas ver a tu pareja porque estás todo el día en la oficina, la incertidumbre, el tener que siempre estar al top de tu nivel. Es difícil estar al nivel de los mejores jugadores del mundo. Mi carrera nunca ha sido la de tener un sueldo a final de mes, sino que siempre he competido para ganar y ahora me doy cuenta de que muy probablemente no tenga el nivel suficiente como para poder ganar los torneos si quiero continuar haciendo contenido y si tengo que escoger, pues prefiero tener un futuro después. Bueno, chavales, aquí acaba la temporada para nosotros, la temporada de VCT. Partido duro, pero me lo he pasado muy bien. Y bueno, ya hablaremos más al detalle de lo que pasa en el futuro cuando se sepa y muchas gracias a todos. La verdad es que no sé cómo va a ser mi vida a partir de ahora porque llevo tanto tiempo haciendo esto que no sé ni lo que es vivir sin competir. No sé cómo me voy a sentir, ni siquiera sé si estoy preparado al 100%. Lo que sí sé es que es el momento. Ahora que he llegado hasta aquí, veo un horizonte lleno de posibilidades. Tengo que explorar. Va a ser la primera vez. Desde que tengo 12 años. Algo que me ayuda mucho también es pensar en la gente que tengo cerca. Y muchas veces pienso en ti y digo, tío, si no lo hago por mí, al menos hazlo por él, ¿sabes? Quiero que te sientas orgulloso también. Estoy muy contento de tenerte y, joder, yo estoy muy orgulloso de Mixwell, obviamente. A mí siempre me preguntan, Mixwell, tu hermano, ¿qué tal? ¿Estás orgulloso de Mixwell, tal? Y yo estoy orgulloso de Óscar. Lo que siento al haber dado el paso es liberación muy grande, como quitarme un peso de encima y me quedo con que he inspirado a mucha gente. Es lo más importante. Que hayas llegado al corazón de mucha gente, que hayas entretenido a mucha gente y que hayas conseguido ser especial para tus seres queridos. Así que cierro mi etapa competitiva y empiezo otra.
este es el final de una etapa, pero no es el final de mi historia.